conforman el Pleno de la Sala Superior, agradecemos su interés y presencia a quienes nos acompañan en este recinto, así como a quienes siguen la transmisión a través de nuestras plataformas institucionales. La presente actividad es coordinada por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ambos del Estado de Jalisco, y de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara, para realizar este escuchatorio con jóvenes titulado La participación democrática de las juventudes en México. Debido al carácter formal de la actividad, le solicitamos a las y los asistentes mantener sus celulares en modo de silencio. A continuación, saludamos y agradecemos la presencia de quienes integran el presidio. José Elías García Parra, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNIVA, Campus Guadalajara. Marcela Sara de Llamas, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Edgar E. Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, agradecemos la presencia y saludamos al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, Luis Zamora Cobian, y a toda la comunidad UNIVA que nos acompaña. A continuación, cedo el uso de la voz al jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNIVA Campus Guadalajara, José Elías García Parra, para escuchar su mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Ya? Nuevamente, a través y a nombre de la Universidad del Valle de Atemajac y todo el equipo que conforma este Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos también a quienes integran el Presidium, su asistencia y el hecho de que también se haya considerado a nuestra universidad para efecto de llevar a cabo esta gran actividad que es el escuchatorio con jóvenes. Voy a permitir rápidamente comentar lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los jóvenes son el futuro de México? Pero lo cierto es que son el presente. Y lo cierto es que son ustedes precisamente quienes tienen voz para transformar el estado de cosas que estamos viviendo. Nos encontramos en un punto crucial de nuestra historia porque la participación de ustedes, los jóvenes, es el motor de un cambio indiscutible y la democracia mexicana no puede consolidarse sin su participación activa y consciente. Sin embargo, estamos en una paradoja. Resulta que, a pesar de que es el grupo, un amplio grupo del espectro de electores, pues son los que menos votan, son los que menos participan en nuestros procesos. Y ello refleja un desencanto y la creencia seguramente de que el sistema político no atiende a sus problemas. Por eso este mensaje es un llamado a la acción y a la reflexión. Queremos desterrar esa idea de que a la juventud no le interesa la política. Creo yo que lo que realmente rechaza es la forma tradicional de hacer política, una que a menudo parece distante, simulada, ajena a sus necesidades reales, por la violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades laborales y el acceso a una educación de calidad.
En México, les decía, las personas de entre 18 y 29 años representan un segmento poblacional enorme. Si acudieran a las urnas con ese mismo ímpetu por el grupo de edad, su voto no solamente sería notorio, sería decisorio, precisamente definiría elecciones. ¿Y por qué votar? Bueno, hay varias razones, porque es un vital, es un derecho y una obligación hacerlo, porque tiene un impacto directo en la toma de decisiones de los gobiernos locales para efecto de presupuesto, de leyes de seguridad, de programas sociales o becas, por ejemplo, que afectan directamente su vida, la de ustedes también jóvenes en este presente. Porque además es necesario cambiar los estereotipos que nos lleven precisamente a demostrar que ustedes, los jóvenes, son la fuerza que bien informada y comprometida son capaces de impulsar nuevas visiones de cómo hacer política, exigiendo propuestas con las que realmente ustedes se identifiquen. Más allá de las urnas, la participación democrática implica el no limitarnos a cruzar una boleta cada 3 o cada 6 años. La vida pública se construye todos los días y la juventud, ustedes lo saben. Los jóvenes, ustedes, los jóvenes están participando de manera innovadora y potente. Llevan un activismo digital y redes sociales, muchas de las ocasiones, quizás no con la intensidad de conciencia, pero sí con la intensidad de la presencia, utilizando plataformas para la movilización social, la denuncia, la difusión de información y el debate político. Este es un espacio clave para el pensamiento crítico, muchachos, frente a la desinformación. También a través de organizaciones comunitarias, participando en distintas asociaciones, grupos de arte, de cultura, en la resolución de problemas locales, por ejemplo, y en el voluntariado y acción colectiva, exigiendo derechos y manifestándose en el espacio público, sumándose a causas específicas, por ejemplo, la construcción de cultura de paz. Estas acciones son la prueba de que el interés está, de que existe, y ahora el reto es canalizar esa energía hacia las formas de participación y de decisión formal que nos da precisamente la oportunidad de participar en nuestros procesos electorales. La democracia necesita a la juventud, necesita su innovación, su idealismo, su conciencia social y su exigencia de transparencia. Infórmense, confronten la información y no se conformen con la simulación. El abstencionismo solo refuerza un estado de cosas que tanto critican. Su apatía percibida es, en realidad, un potencial motor de descontento que debe transformarse en participación efectiva. No dejen que la desilusión les robe el futuro. Usen su voz, usen su voto, usen su ingenio para construir el México que merecen y que anhelan. Su participación es indispensable para consolidar una democracia más fuerte, más justa y verdaderamente representativa. Les agradezco su presencia y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por sus palabras, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNIVA Campus Guadalajara. Ahora tiene el uso de la voz la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Marcela Zárate Llamas, para dirigirnos un mensaje. Gracias. Suscribo lo que dice el jefe de departamento. Buen día a todos. Para mí es un honor estar con todos ustedes con la juventud de semillero que posiblemente algún día van a ocupar esos sitios, entonces nosotros lo que dice el jefe de departamento lo suscribo porque así es. Tienen que ser ustedes personas de más interés en lo que pasa en su sociedad. Tienen todo para hacerlo, la información, esa información que ustedes todos los días tienen en redes, tienen que comprobarla, tienen que estar seguros de lo que están escuchando en sus
más en la política, involucrarse, porque son el futuro de este país. Traía unos, pues algo que había escrito, pero al verlos ustedes me da mucho gusto lo que acaba de decir, es un descubrimiento muy efectivamente. Son el futuro de este país y se repite todos los días, pero en realidad ustedes lo tienen que saber y lo tienen que entender. Para llegar a estos puestos, para llegar a estos lugares, les cuesta mucho trabajo llegar, son muchos sacrificios. Uno de los sacrificios más importantes es el estudio, información, la fe en que tienen en un país como este. Me conmueve cada vez que veo muchachas que son el futuro de este país. No son colores, son humanos, son caras, no son letras, son personas. Entonces lo único que les puedo decir, aquí tienen una magistrada en el tribunal que tiene las puertas abiertas siempre que tengan dudas y que puedan estar ahí para poder disiparlas. Estudien, muchachos, es lo que les puedo decir. Gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. Enseguida, cedo el uso de la voz a la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Silvia Guadalupe Bustos Vázquez. Hola, buenos días, ¿me escucho? Bueno, no importa. Gracias por la presentación. Nuevamente voy a tomarme la atribución, vamos a decir, de volverme a presentar con ustedes, y lo hago siempre por una atención a las personas que tienen una discapacidad, específicamente las personas ciegas. Nos están haciendo el favor de hacerlo así para las personas sordas, pero en este momento lo para las personas ciegas. Estoy nerviosa porque no sé si esto se escucha y entonces estoy viendo que hay ciertos problemas de sonido, pero entonces voy a hablar más fuerte. Bien, soy una mujer, 1,53 de altura, 50 kilos, hoy traigo tenis, porque me dijeron que está en un evento de las juventudes y yo dije, yo no quiero que me vean como rara, como distante, como aquí. Entonces, según yo venía muy joven, pero ya estoy viendo que el evento es muy casual, muy formal, y bueno, no quiero decir no. Dicho eso, bueno, pues también estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. Jefe de departamento, pues afinadas, elocuentes y diversas palabras. Marcela lo ha dicho todo. Claro que se necesita muchísima formación para llegar a estos cargos, pero también lo que se necesita pues es tomar un poquito de conciencia, saber dónde estamos sentados o de quién estamos. Yo venía en el camino pensando, bueno, yo qué generación soy, qué fui cuando fui joven, en esos términos, que estrictamente se definen entre los 18 y los 35 años de edad. Dice una norma por ahí, ya hace unos años dejé de serlo, pero mi corazón lo sigue siendo. Y yo decía, bueno, mis abuelas serán de las juventudes, pues de la revolución, quizá de la cristera. Ellos tuvieron que romper ciertos paradigmas, ciertos retos, ciertos desafíos. Mis papás pertenecen a esa generación del 68, rebeldes por un tanto, pero también pues oprimidos por otro tanto. Ellos son de la generación del esfuerzo, que tuvieron a bien pues darnos a mi hermano y a mí lo que mejor pudieron para tener pues esta hija y este hijo que hoy somos, que esperemos así nos vean, somos pues hombres y mujeres de bien y que tratamos de aportar desde donde estamos a la sociedad, a ustedes. Y yo les preguntaré a ustedes pues cuál juventud van a ser. ¿Cuál? Yo fui la juventud de la alternancia del 2000, con los primeros cambios en el ejercicio del poder público, del 94 en Jalisco, cuando llegó el PAN y derribó muchísimos años del PRI en el Estado. Fui de aquella generación que soltó el teléfono fijo de casa del de Bonita y tuvo que adaptarse o verse muy modernos con los celulares grandototes que había primero digitales y ahora pues ya inteligentes, ¿no? Que nos hacen pues la vida mucho más sencilla. Ustedes nacieron con esto, ustedes son parte de esto. Entonces, ¿qué generación quieren ser? ¿Ser la generación, todo el mundo habla y dice que son una generación apática, una generación en la que ustedes pueden ejercer un cambio que lo tienen en sus manos, o quieren ser la generación del poder, de la fuerza, del movimiento, de romper estructuras, de cuestionar lo que no les gusta y de defender lo que son? Yo les pregunto, si en sus manos estuviera sostener o modificar el destino del país, ¿lo harían? Pues entonces hagámoslo y está en sus manos.
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tomarme en consideración para estar aquí y buenos días a todas y todos. Muchas gracias, consejera electoral. Finalmente, cedo el uso de la voz al director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Edgar Guerrero Aguirre, quien nos dirigirá un mensaje. Muchísimas gracias por la recepción. Un privilegio estar en el estado de Jalisco, que en este momento es el epicentro de la vida cultural de México por la Feria Internacional del Libro, pero que tiene muchas razones por ser un estado importante para nuestro país. Además es el estado de mi señora madre, que es de Tlaquepaque, Jalisco. Entonces para mí es un privilegio doble el estar aquí. Quiero agradecer acusadamente a José Elías García Parra abrirnos las puertas junto con todas las autoridades de esta universidad que nos está dando la oportunidad de estar aquí, a Marcela Zárate, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Jalisco, a Silvia Guadalupe Buscos, consejera del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Qué privilegio estar con dos mujeres también, que demuestran que en las instituciones electorales del país la paridad, la presencia que históricamente se había visto relegada de las mujeres está lográndose resolver, aunque todavía falta muchísimo por hacer. A todas y a todos ustedes, a nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batis, y de la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien es la conceptualizadora de estos ejercicios, además magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara hace ya algunos años. Les agradecemos mucho el que nos acompañen a todas y a todos los jóvenes. Compartirles que este ejercicio de los escuchatorios tiene como finalidad, justamente como lo dice esta palabra que no está inscrita en el diccionario, por cierto, escuchar. Escucharlas, escucharlos, escucharles a las y los jóvenes. Y es un ejercicio que a lo largo de este 2025 nos ha producido frutos muy importantes para que el tribunal pueda estar cerca de las juventudes. Decirles que este es nuestro penúltimo taller de escuchatorio dedicado a las y los jóvenes, que a lo largo del año hemos tenido 9 talleres híbridos, porque también se transmiten a través de YouTube, y con él hemos logrado 16.697 vinculaciones, es decir, personas que han estado presentes, personas que nos han escuchado, personas que se han inscrito, que han recibido sus reconocimientos por haber formado parte de esta actividad. Y hemos recorrido todo el país. Hemos estado durante este año en Quintana Roo, Querétaro, Nuevo León, la Ciudad de México, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, el Estado de México, y finalmente aquí en Jalisco, donde también el día de mañana las invito a que lo puedan sintonizar o acudir. Tendremos un escuchatorio infantil, donde habrá niñas y niños autores de cuentos que hemos compilado y editado a través del Tribunal Electoral, de este ejercicio que también nació aquí en la Sala Guadalajara hace ya algunos años, de la mano de la magistrada Mónica Soto. ¿Cuál es la finalidad de estos escuchatorios? El poder darles la palabra para escuchar lo que tengan que decir en torno a la democracia, la justicia, la cultura de la legalidad, el Estado de Derecho y todos esos temas que para las abogadas y los abogados pueden sonar un poco más recurrentes, pero en ocasiones son carentes de sentido. En ocasiones son conceptos vacíos porque no se les logra trasladar a la práctica desde el punto de vista de las preguntas que nos debemos hacer como ciudadanas y ciudadanos que queremos ser participantes de la democracia. Yo platicaba con las y los jóvenes que nos van a hacer favor de participar en este escuchatorio y que son los protagonistas y las protagonistas del mismo, y una de ellas me decía: yo me quiero dedicar a la política, quiero ser legisladora, pero la política está... Yo le decía, bueno, es que hay que pensar que en muchas ocasiones, aunque no nos guste, la política y los políticos son un reflejo de sus propias sociedades. Y lo que está mal en la práctica que realizan, solo podemos cambiarlo de dos maneras: participando activamente a través del voto o a través de ser votados. Y eso es justamente lo que defendemos las autoridades que estamos aquí: el derecho a votar y a ser votada o votado, a participar políticamente. Entonces,
la idea es hacerlos y hacerlas reflexionar, pensar y respondernos y responderse a sí mismos y a sí mismas lo que debemos saber de estos temas. Y la otra finalidad importante es que ustedes sepan quiénes somos parte de lo que yo denomino como la familia electoral. Estos ejercicios son muy afortunados porque permiten que en un mismo espacio estemos presentes quienes representan a las autoridades electorales a nivel administrativo, como es el Instituto Estatal Electoral y como es la representación del Instituto Nacional Electoral en el Estado, que nos hará favor de participar en las conclusiones, como es el caso de la primera instancia jurisdiccional del Tribunal Electoral Local, que es quien resuelve las controversias que se originan en la entidad y que después va creciendo a la propia Sala Guadalajara, de ser el caso, y llegan ya con nosotros en la Sala Superior. Entonces, para quienes no tienen mucha idea de qué es el derecho electoral, pues esta es una primera oportunidad de que conozcan a las autoridades que la representamos y que sepan un poco de lo que hacemos. Pero también, y con esto concluiría, lo más importante es lo que nosotras y nosotros nos llevamos. Eso es lo que para mí es sustantivo. Lo que la magistrada, lo que la consejera, lo que el representante del Instituto Nacional Electoral en la entidad, el vocal ejecutivo, se lleva, tiene una repercusión en las decisiones que se toman, en la manera en que comunicamos las sentencias, en la forma en que los acuerdos son dados a conocer, y que ustedes sepan que para que ustedes lleguen al día de las votaciones por el tipo de cargos que sea, que ahora incluye además al Poder Judicial, hay un trabajo detrás muy importante donde la tarea primordial es comunicar lo que estamos haciendo para que a ustedes les interese y para que entiendan que su participación es sustantiva para el futuro del país. Lo decía muy bien nuestro amigo, no son el futuro, son el presente. Y no es una frase vacía o una frase hecha. Ustedes son, como lo ha dicho la magistrada Soto en múltiples ocasiones, la generación del reemplazo. Son el relevo, son a los que les vamos a dar la estafeta para que sigan tomando decisiones. Entonces vean en todos nosotros y en todas nosotras todo lo que está mal y todo lo que está bien, para que lo retomen y lo acrecenten, porque las instituciones democráticas no nacen en un día. Las instituciones jurídicas no nacen en un día tampoco. Entonces, este es parte de los objetivos. Yo les agradezco nuevamente a todas y a todos ustedes su presencia y pues sin más, empecemos lo más pronto posible con el escuchatorio. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, director general. Agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura y a quienes nos acompañan de manera virtual. Les pedimos esperar unos momentos para continuar con el escuchatorio. En breve regresamos.
Continuamos con el escuchatorio, la participación democrática de las juventudes en México. Ahora saludamos y cedemos el uso de la voz al maestro de Derecho Electoral mexicano en la UNIVA Campus Guadalajara, Luis Antonio Corona Nakamura, quien será el encargado de moderar esta actividad y a quien cedo la voz para que dé inicio con el escuchatorio. Muy buenos días. Damos inicio a este ejercicio de escucha activa con jóvenes estudiantes de la Universidad del Valle de Temajac, Campus Guadalajara, quienes estarán alzando la voz, compartiendo sus opiniones y reflexiones sobre la participación democrática de las juventudes en México. Nos acompañan los estudiantes de séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Los presento: Daniela Aranzazú Velázquez García, Luis Fernando Robles Cabrera, Dana Lloralibet Cornelas de la Rosa y Carlos Monroy Salcido. Asimismo, me permito presentar a nuestro experto en la materia electoral, el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de Jalisco, al doctor Luis Zamora Cobian, quien nos brindará desde su vasta e importante experiencia una retroalimentación a las aportaciones de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Enseguida les daré a conocer la dinámica de la mesa. A las y los jóvenes participantes se les dará el uso de la voz en 3 rondas para responder 3 planteamientos relativos al tema que nos convoca, teniendo cada participante hasta 2 minutos para sus respuestas, comentarios o propuestas. Al cierre de cada ronda, nuestro experto invitado nos compartirá una breve retroalimentación de sus aportaciones hasta un máximo de 3 minutos. Como moderador, estaré siguiendo el tiempo de sus participaciones y les agradeceré respeten las reglas planteadas para estar en la posibilidad de darles la voz a todas y a todos los participantes, así como a nuestro experto electoral. Una vez explicada la metodología, damos inicio con las primeras participaciones de este escuchatorio e iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo lograr que la educación cívica fomente la participación democrática de las juventudes? Por favor, compártenos tu reflexión, Daniela Aranzazú Velázquez García. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Yo vengo a hablar como estudiante, vengo a hablar como joven, quizá en parte por mi ignorancia, pero por mi curiosidad. Agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este tipo de eventos. Entonces, ¿cómo lograr que la educación cívica fomente la participación democrática de las juventudes? Creo que para iniciar, la educación cívica la vamos recibiendo desde niños, en nuestras casas, en la escuela y en nuestro propio entorno. Entonces, creo que las juventudes deberían de llegar a los 18 años ya educados. Educación desde la escuela. ¿Pero a qué me refiero? Necesitamos una educación eficaz, eficiente, que realmente los jóvenes aprendamos a discernir. Y ya las juventudes directamente, ¿cómo se les educa? Realmente yo creo que todo está en el celular. El celular que llevamos a todas partes, es donde investigamos. Cada vez va a ver a un joven buscando algo en un libro. Entonces, supongo que debemos enfocarnos en eso, en las redes sociales. Si es donde los jóvenes más se informan, es en donde más nos debemos enfocar, ¿no? Otra manera es justamente en este tipo de eventos que están organizando, como los escuchatorios. Ustedes están aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo y nos estamos interesando. Entonces, de hecho, agradezco mucho por lo mismo. Sí, nos vemos en el siguiente. Muy bien, muchas gracias, Daniela Aranzazú. Ahora cedo el uso de la voz a Luis Fernando Robles Cabrera. Adelante, por favor. Muchas gracias.
Bueno, yo pienso que para fomentar la educación cívica en nuestra juventud, siento yo que debemos de dejar este tema solamente en los libros. Siento yo que debe convertirse en algo real, en algo práctico. Siento que mi generación está convencida de que no se motiva simplemente con algún discurso, sino con temas reales de la vida cotidiana, no sé, debates, escuchatorios. Agradezco mucho, de hecho, esta foro de participación, talleres, observaciones. Queremos sentir la realidad, queremos discutir, que nos escuchen, y siento yo que los jóvenes actuales, nuestra generación, muchas veces queremos compartir nuestra opinión. Y sí, somos el futuro de México, muchas veces se dice eso, pero cómo realmente sentirnos motivados para que nuestra voz realmente impacte en nuevas generaciones, ¿no? Somos el futuro de México, sí, queremos el futuro de México, sí, pero considero yo que a veces es difícil solamente decirlo, por eso es importante llevarlo a la práctica. Y muchas veces fomentando todo esto, podemos ser incómodos los jóvenes, ya que podemos plantear problemas de la vida cotidiana, problemas reales que nuestro país está viviendo. Así que considero que es maravilloso que nos den estas oportunidades, pero también tenemos que aclarar temas actuales, problemas actuales. Considero que actualmente estamos llenos algo de corrupción en nuestro país, de nepotismo, y por eso considero yo que debemos llevarlo más a la práctica y a la realidad, no simplemente decirlo es muy fácil, y considero que también debemos llevarlo a la práctica, ¿no? Eso sería mi opinión. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Enseguida escucharemos con atención la intervención de Dana Clavivet Ornelas de la Rosa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ahí está mejor, ¿verdad? Bueno, yo concuerdo con Fer. Creo que es importante que seamos jóvenes críticos, que aprendamos a pensar. Y entonces creo que es importante hacer entender a las juventudes el impacto. Porque muchas veces es solo voy a ir a la casilla a votar en un partido y demás, y ya, ahí queda. Pero creo que no estamos entendiendo, por ahí mencionaban, ¿no? Hace un momento las autoridades, cómo esas votaciones van a llegar a impactarnos en nuestra vida día por día. O sea, cómo esas personas por las que votamos van a tomar las decisiones que al final sí nos van a impactar en nuestro día a día, desde apoyo, desde a dónde va a ir nuestro dinero, desde todo ese tipo de decisiones que claro que nos afectan, y muchas veces como jóvenes es como, ay, pues yo voy a votar por otra persona que al final de cuentas va a hacer lo mismo. Pero no, o sea, sí es importante, y si no, involucrarnos también desde adentro. Creo que es importante, y agradezco a todos los organizadores de estas mesas de diálogo. Creo que en lo personal se me hacen muy fructíferas, y creo que es importante hacer este tipo de eventos y de ejercicios en las escuelas. Y concuerdo con Susu, todo empieza desde niños. Hace ratito yo les compartía, ¿no? Que yo me acuerdo cómo a mí mis papás me llevaban a las consultas infantiles el día de las elecciones, tengo entendido que el INE las hace, y cómo desde niño te motiva. O sea, muchas veces ni siquiera sabemos, pero a los niños claro que los motiva de que, ay, me están preguntando por mis derechos humanos, que cómo va a estar el medio ambiente, que cómo... Y es importante que desde niños se les involucre y se les haga entender la importancia de este tipo de ejercicios, de cómo involucrarse en la participación ciudadana. Y creo que también se me hace importante, o la propuesta es hacer este tipo de ejercicios también en otro tipo de unidades deportivas o espacios públicos, para que también entonces los jóvenes puedan ser escuchados en su entorno y en lugares que puedan, o a los que acudan cotidianamente. Creo que eso sería todo. Gracias, Dana. Finalmente tiene el uso de la voz Carlos Ernesto Monzón Salcido. Adelante, por favor. Creo que concordamos todos en esta idea de aprender a pensar y a discernir en la finalidad que tiene la educación cívica con los jóvenes. Y yo quisiera agregar que hay que darle también un enfoque meramente digital sobre la alfabetización. En un entorno donde estamos plagados de información, pues es necesario brindar herramientas para crear opiniones genuinas y objetivas, y que esto de la mano cree espacios digitales seguros, plurales, con un gran sentido de tolerancia,
donde se haga un contraste constructivo de todas las ideas que envuelven a cada individuo y se pueda dialogar. Yo creo que el diálogo es el primer paso de la democracia, aún antes de hablar de las elecciones y de todo el sistema electoral. Pero lo más importante es darle a la ciudadanía la certeza de que todas estas ideas se puedan trabajar, no solo a través de depositar el voto en un candidato, sino con el compromiso individual de cada uno, y ahí es donde creo que entra fundamentalmente la educación cívica. Muchas gracias, Carlos Ernesto. Enseguida corresponde el uso de la voz del estimado Luis Zamora Cordial, local ejecutivo de la Junta Electoral Ejecutiva del Estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral. Hasta 3 minutos, por favor. A ver, aquí en materia de educación cívica necesitamos que ustedes informen en base a la propia historia del país. ¿Sí? Dice aquí para propiciar la participación de las y los jóvenes. A ver, la educación cívica, saben ustedes que salió de la currícula porque tú lo dijiste, que desde niños lo vemos. ¿Qué crees que no? ¿Ya no? A ver. En 1977 se llevó a cabo la elección a presidente de la República y nada, hubo un candidato registrado. Hubo un candidato en 1976. En el 77 sacaron de la currícula el civismo. Estaba López Portillo, presidente de la República, y Muñoz Leal de la Secretaría de Educación, ya fallecido. Y regresó hasta 1997, 20 años después. Todos los que pasamos en esas generaciones no tuvimos oportunidad de formación cívica, ¿sí? Pero no por ello, cuando llegamos a jóvenes, esperamos que nos dieran algo. El escuchatorio ya lleva implícito que venimos a escuchar para poder reaccionar los que tenemos a cargo de instituciones y tareas precisamente para la formación ciudadana. Pero yo coincido con ustedes que deben ser incómodos, irreverentes y críticos, ¿sí? No esperen a que los adultos les estemos solventando todo o que les vayamos a entregar todo. Ustedes aduéñense también del espacio público, que es la mejor forma de aprender. Hemos hecho en las instituciones ejercicios de cabildos infantiles, cabildos juveniles, congresos juveniles, ¿sí? Y ahí es donde la participación de ustedes debe de tener un efecto importante en la participación para que aprendan junto con el ejercicio del espacio público. Me estoy refiriendo a quién gobierna, cómo gobierna, en qué consiste el gobernar, generar leyes, de qué se trata el generar leyes, cómo se priorizan, cómo se atienden a los grupos y cómo se imparte justicia, que ahora también nos toca la cuestión de la elección del Poder Judicial. ¿Sí? A manera de atenderlo, ojo, y lo digo para los que estamos aquí de las dependencias. A ver, acabamos de terminar prácticamente un recorrido con los 125 ayuntamientos, dándoles los resultados de la consulta infantil y juvenil. La consulta infantil y juvenil inició en 1997 precisamente, después de 1989, cuando se da la Convención de los Derechos de los Niños, firmante México, ¿sí? Entonces, ahí ya traíamos un déficit. ¿De qué se trataba o de qué se trató la consulta infantil y juvenil? Que las y los adultos reconociéramos a los niños y a las niñas, en aquel entonces, en el 97, como sujetos de derecho. Y fue hasta 2014, en este país, que se dio la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con 30 derechos que amparan. Es decir, que se le reconociera precisamente como persona. Era muy común en aquel tiempo
que escuchaba a su papá o una mamá, yo con mi hijo hago lo que quiera. Hoy si alguien escucha eso, se mete en problemas esa situación. Entonces, cierro con esto. Los ejercicios no tienen que ser un ejercicio para tomarse una fotografía con una autoridad. Tienen que exigir que se dé, y eso lo dije con los ayuntamientos, que sea por un año el cabildo infantil y el cabildo juvenil, con programas, con recursos, con espacios, con intercambio con medios de comunicación, con seguimiento de la condición de la educación, es decir, los directores y directoras de educación, y también, lógico, con la Secretaría de Educación competente o las universidades. Ahorita sería cuánto. Gracias. Muchas gracias por la recomendación y sus aportaciones. A continuación pasaremos con la segunda pregunta. ¿Qué papel deben tener las juventudes en la construcción de nuestro sistema político? Iniciamos con Daniela Aranzazú, por favor. Gracias. ¿Qué papel deben tener las juventudes en la construcción de nuestro sistema político? Para iniciar, querémoslo o no, tenemos un papel sumamente importante. Porque 25 millones de jóvenes son los que conforman el padrón electoral. Entonces, que importamos, importamos. Ahora es necesario que nosotros lo sepamos. Que sepamos que es tan importante nuestro papel que nos lo tomemos como se debe, de manera seria. Que nos eduquemos, que nos esforcemos nosotros para mejorar a nuestro sistema político. Porque si nos quejamos y no hacemos nada, somos parte del problema. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Nosotros somos agentes de cambio. Nosotros somos el presente y somos el futuro. Entonces, solo recordarles que su voz importa, que sus acciones importan, que si realmente les interesa, ustedes pueden iniciar los cambios, que se pueden meter a la política, que pueden ustedes pedir información para que las autoridades rindan cuentas. Y este mensaje también va para las autoridades. Ustedes tienen obligación de escucharnos, de entendernos, responder también a nuestras dudas, de ayudarnos y guiarnos. Porque estamos chavos, estamos aprendiendo. Por favor, tengan paciencia con nosotros, pero lo intentamos, porque creo que al final de cuentas a todos nos importa. ¿Okay? Hasta luego. Muy bien, muchas gracias. A continuación, una pregunta para Luis Fernando. Adelante. Gracias. Bueno, yo rescato también el comentario de Jesús. Considero que las juventudes no debemos de ser solo una invitación ocasional en el sistema político, sino un requisito esencial para su diseño. Que reconocer, si este país quiere ser democrático, reconocer una mayoría joven y hacerla partícipe, ¿no? O sea, nuestro papel como jóvenes no puede ser simplemente votar o votar, sino renovar, ayudar a renovar, a proponer e incluso aspirar a cargos políticos como jóvenes, ¿no? Para que esta generación participe de manera actual, activa. Y las juventudes también entendemos que existe una era digital y la violencia, el cambio y demás desafíos que conlleva, ¿no? Así que queremos ayudar a que este viejo sistema político sea reconstruido bajo nuestras perspectivas, lo que consideramos los jóvenes que puede ser lo actual, lo real. Claro, somos jóvenes, como dice Jesús, necesitamos a lo mejor una guía, pero considero que adecuadamente tiene que escucharse la voz de los jóvenes siempre, ¿no? Así que yo digo que los jóvenes no deberían estar solo como espectadores, sino como ayudantes en la creación de este sistema político, y lo queremos vivir, ¿no? Lo queremos sentir. Es cuanto se debe hacer una opinión. Muchas gracias, Luis Fernando. Enseguida escucharemos con atención la intervención de Dani. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo creo que como jóvenes es importante que seamos innovadores. Muchas veces tenemos muchos puntos de vista o muchas ideas que a la hora de involucrarnos vamos perdiendo o nos vamos quedando con las mismas ideas que ya están. Entonces creo que es importante que defendamos nuestros puntos, nuestros ideales, nuestros valores, es decir, esto es lo que pienso, creo, siento y hay que defenderlo. Creo que también es importante que como jóvenes nos acerquemos a vigilar todos los procesos, porque es muy fácil decir hay corrupción o están las cosas amañadas, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros?
en qué momento nos involucramos y de verdad nos hacemos partícipes. Y muchas veces decimos de que es que es mucha carga de trabajo, ¿no? O en un ejercicio democrático. Pero es que es porque son pocas las personas que se acercan. Entre más fuéramos, menos trabajo sería y más transparente y más seguridad tendríamos de que las cosas se están haciendo verdaderamente como deben ser. También concuerdo con mis compañeros en que es importante que también seamos funcionarios. Y seamos funcionarios para entonces también confiar en nosotros mismos, en nuestros compañeros, en las mismas juventudes, en sus creencias y saber que un joven me está representando. Decir, claro que me siento identificado con ese joven. Entonces es importante que desde nuestras prácticas, desde nuestros servicios, nos vayamos involucrando también en espacios donde nuestra voz pueda llegar a ser escuchada. Y también creo que es importante la parte de difundir información. Ya lo comentaban, estamos en una era digital. Y muchas veces cuando escuchamos a un adulto no lo queremos escuchar. Porque ¿qué va a saber él? Porque ¿qué me va a decir él? Porque es importante que nos hablemos de joven a joven. Es importante que los jóvenes que ya están desde adentro involucren a los otros jóvenes, inviten a las escuelas, se acerquen y motiven para entonces que otros jóvenes puedan seguir alzando la voz. Y claro, también saber como jóvenes que todos los más grandes o los adultos tienen cosas que enseñarnos. Porque luego creemos que también nosotros estamos bien y no. Ellos tienen toda una trayectoria y ya estuvieron donde nosotros estamos y hay que aprenderles todo lo que se pueda. Y claro, pues ya nosotros también de ahí tomar un pensamiento crítico y entonces llegar a tomar decisiones. Es todo, gracias. Muchas gracias, Ana. Finalmente escucharemos también con atención a Carlos Ernesto. Adelante. Yo voy a ser un poco metafórico, pero creo que los jóvenes en primer lugar tienen que tener un papel de arquitectos del sistema político, de manera que podamos saber qué problemas tenemos, qué es lo que queremos, pero lo más importante es que no quede ahí, sino también hablar de qué vamos a hacer y poder diseñar los planos para que posteriormente, cuando nosotros participemos en este sistema político, pues nos convirtamos en los ingenieros que construyan todo esto. Es tener los cimientos y poder construir un edificio fuerte que se mantenga ante cualquier problema. De igual manera, como lo decía mi compañera Adana, pues hay que tener el papel de vigilantes y este papel se da muy sencillo porque cualquier problema que pasa definitivamente se difunde súper rápido y todos estamos enterados. Pero ahí es donde volvemos a lo mismo, estamos enterados, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con ese problema? Y sucede mucho que está el miedo a no ser escuchado a la hora de expresar esos problemas, el miedo a que haya repercusiones personales, pero tengo esperanza en que la rendición de cuentas se va a convertir en un status quo en medida que el entorno digital tome fuerza. Finalmente creo que los ejercicios como este cuentan con partes activas, tanto nosotros que estamos aquí dando nuestras opiniones como los que están en el público escuchando, porque no solo se queda en la escucha, sino que como lo mencionaba mi estimado vocal ejecutivo Luis Zamora, pues vienen a escuchar para poder reaccionar. Y en esa reacción pues es donde se va a materializar todas las ideas, donde se va a dejar ver lo que queremos del futuro de este país. Muy bien, Carlos, gracias. A continuación escucharemos también con atención a Luis Zamora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ya lo decía Daniela, efectivamente ustedes representan cerca del 26% del estado nominal aquí en Jalisco. En el caso a nivel nacional también andan en una cifra similar. Aquí tenemos un listado nominal de 6.800.000, un poco más, pero ustedes representan 1.755.439 jóvenes de 18 a 29 años de edad. Nada más ese es el tamaño que tenemos de importancia precisamente para ser consideradas sus opiniones e influir precisamente en la construcción, ¿sí?, o adecuación o cambio del sistema político de este país. A ver, yo les preguntaría, ¿se sienten representados y atendidos con este sistema político que tenemos hoy? Pues empecemos por ahí. Si no sentimos, no es que no nos representen los viejos,
O sea, generacionalmente, porque entonces haríamos al lado a nuestros padres de inmediato. Y resulta que en los resultados que tuvimos de la consulta infantil y juvenil, precisamente la contestación fue de la confianza hacia ellos, hacia nuestros maestros y demás, ¿sí? No, somos un conjunto todas y todos. Lo que es cierto es que está en sus manos la arquitectura de todo esto y ustedes tienen que saber qué ladrillo van a poner, qué trazo van a hacer para manera de que todas y todos en el país, jóvenes, sean considerados. A ver, ¿ustedes creen que las acciones afirmativas, es decir, las cuotas, lo representarían? Porque lo dijiste tú. Si son el 25%, o sea, si ponen 3 o 4 jóvenes en un congreso, ¿realmente eso es lo que necesitamos? ¿O nos sirve para sentirnos representados con esos 3 o 4? ¿O debemos de tener la libertad de participar todos con el propósito y el compromiso que tengamos ideológico, político, benefactor? La construcción de la hacienda pública, hablaron ustedes de dinero, también tienen ustedes el derecho a saber cuál es el destino de ese dinero y si realmente se transformó en servicios, infraestructura, oferta de trabajo y demás, para que lo tengamos para las y los jóvenes del día de hoy, del presente. Que por cierto, hago un anuncio, el INE, tenemos por ahí ya, al día de hoy, 200 vacantes en el Servicio Profesional Electoral Nacional y los exámenes serán más o menos en el primer semestre del año que entra, quienes tengan gusto de servir al país precisamente mediante eso. Entonces, hay que hacerse muchas consultas propias y ojo, el ámbito digital es una herramienta, ¿sí?, para informarme y para hacer rápido el contacto con los demás, ampliar la comunicación, pero no supera, hoy que estamos en la fin, de verdad no supera un TikTok de 20 segundos, eso, al creer saber la verdad absoluta de todo. Necesitan estudiar y ser conceptuosos de la materia que ustedes estén atendiendo, como no solo leer, sino practicar, generar las destrezas y las habilidades y la práctica. También ahí les espera no solo el voto, sino tener una figura de vigilante y de auditor, de auditar como es consejeras, consejeros electorales, o bien como observadoras y observadores electorales. ¿Sería cuánto por este tema? Muchas gracias, estimado Luis Zamora. Con esto pasaremos a la tercera y última pregunta en los siguientes términos. ¿Cómo involucrar a las juventudes en la difusión de la cultura de la legalidad y la impartición de justicia? Y para esto escucharemos en primer término a Daniela Aranzazú. Adelante, por favor. Gracias. Para empezar, es que debemos inspirarnos. Y creo que esto está complicado. Siento que vemos la realidad y nosotros mismos sentimos indiferencia. Pero creo que esa misma indiferencia es para sobrevivir. Entonces sentimos indiferencia a la igualdad, a la impartición de justicia, pero también tenemos mucho poder con esto. Lo hicimos con la igualdad. En verdad, yo creo que está muy vintage ser racista, ser clasista, ser homofóbico. Estas modas deben quedarse del pasado. Es parte de la juventud el difundir el respeto, es simplemente eso, la tolerancia. Y impartición de justicia, creo que nuestro papel es muy importante, porque aquí en México, para que se haga justicia, la gente la debe pedir. No solamente pedir, la debe exigir. Lo debemos de manifestar si esta no se da. Que se nos escuche, que se nos respete. Porque específicamente dicen que la cárcel está llena de pobres e inocentes, y muchas veces no es real. Entonces, volvemos parte de la justicia, exigiéndola todos nosotros. Es cuando. Muchas gracias, Daniela Aranzazú. A continuación, corresponde a Luis Fernando Aranzazú. Adelante. Gracias. Yo considero un poquito, cambiando el rumbo que dio Susu, considero que actualmente los jóvenes se han involucrado de forma innata en sentir inclusión. O sea, las redes sociales siento que nos han ayudado mucho a que toda esta inclusión se haga muy partícipe, muy de nosotros.
La pertenencia de un grupo siento que se ha volvido muy importante en estos últimos años, ya que la información, la comunicación la tenemos muy al alcance y nosotros como jóvenes debemos ayudar a involucrar a aquellos que aún no pertenecen a uno. Así que siento que el reto no es convencernos tanto a nosotros mismos, sino como el guiarnos y darnos herramientas adecuadas para lograr este objetivo, ¿no? Y como ya le he dicho, la interacción debería ser práctica, talleres, actividades, por ejemplo, y además siento algo muy importante que sería dar el ejemplo, no simplemente con lo que ya está escrito, con lo que ya está en la ley, sino dar el ejemplo para que todos esos jóvenes nos sintamos involucrados. Yo considero que eso sería lo adecuado. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Enseguida corresponde su participación a Dana. Adelante, por favor. Gracias. Yo creo que para la difusión es súper importante que se sigan haciendo este tipo de ejercicios, pero también me gustaría que no sea solo para alumnos, por ejemplo, de Ciencias Sociales y Humanidades, que en la mayoría de las escuelas es donde se hace, pero creo que es importante también invitar a otro tipo de alumnos que a lo mejor no están involucrados, pero también es importante, ya mencionaba al inicio, o sea, es importante al que le gusta y al que no le gusta la política, porque son decisiones que van a involucrar, o sea, y que van a cambiar su vida. Es importante que hagamos entender la importancia de que se involucren en la política, en la toma de decisiones, en la participación ciudadana, no solo a los alumnos de Derecho o alumnos que les interesa este tipo de cosas. Entonces creo que es importante empezar con la difusión, también con otro tipo de alumnos y áreas. También creo que son súper importantes estos espacios, o como ya comentaba mi compañero amigo Edgar, que se empiecen a implementar los escuchatorios para los niños, porque creo que también, ya lo mencionaba también, ¿no? Las infancias es el pilar. O sea, y si tenemos a infancias educadas con este pensamiento crítico y con que le den esta seriedad e importancia a este tipo de espacios, claro que cuando lleguen a jóvenes adultos y que llegan a tener esta posibilidad de votar y demás, y ser votados, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Y también creo que es importante, ya comentaba Fer, iniciar desde nuestro círculo. Empezar nosotros, así seamos 5, 10, 15, si empezamos en nuestro círculo a invitarlos a que se tomen estas pláticas en la mesa, a empezar desde nuestras familias, creo que es un compromiso, un reto y la responsabilidad de nosotros los jóvenes, hacer que estas cosas y conversaciones de verdad se hablen en nuestro día a día. Invitar a pensar, invitar a ser críticos, invitar a involucrarnos, es cuando verdaderamente vamos a llegar a hacer un cambio. Porque es muy fácil que empieza con nuestro círculo, y entonces ahí es donde verdaderamente cada uno de nosotros, y los invito y los reto a que sea de verdad un compromiso a empezar a hacer un cambio desde nuestras casas, que lleguen hoy y platiquen a su familia y con sus amigos, que se hablen de estos temas, y entonces ahí es donde podemos empezar a ver esos cambios. Gracias. Muchas gracias, Dana. Finalmente pasamos a la última intervención y le corresponde a Carlos Ernesto. Adelante, por favor. Me gusta mucho la idea de Dana de involucrar a los que no se involucran. Yo creo que nosotros que nos involucramos activamente tenemos varias cosas que opinar. Definitivamente los que no se involucran, estoy seguro que tienen un mundo de opiniones que por una u otra razón es necesario descubrirlo, se limitan a comentarlas. Yo, mi opinión va más del lado de ser estudiante de Derecho. Y sucede que cuando se menciona el concepto de impartir o hacer justicia para los que no estudian Derecho, yo creo que aquí la mayoría sí estudiamos Derecho, pues se considera solo lo penal, se piensa es llevar a la cárcel a que corresponde, ¿no? Pero realmente la justicia está en todos los ámbitos, ya está civil, mercantil, toda la sociedad se forma parte de este sistema de impartición de justicia. Entonces, por eso creo que es muy importante hacer un énfasis en los medios alternos de la solución de conflictos. Yo creo que como se está empezando a adaptar es el futuro de la impartición de justicia. Y claro que retomando el primer punto, es muy importante que esto se inculque desde la educación cívica para crear una cultura de actitudes de tolerancia, de igualdad y sobre todo de respeto por los demás, y que finalmente
pues sea la solución de vida de los conflictos lo que impacta la justicia. Muchas gracias, Carlos. A continuación, seguimos el uso de la voz al respecto. Bill Zamora. Adelante, por favor. Miren, el día de ayer en la Feria Internacional del Libro estuve al lado de un personaje muy importante. Estábamos atendiendo la presentación del estudio muestral de la participación ciudadana en el 2024. Y señaló algo que la verdad me movió, porque, a ver, dice, no es posible que a alguien le pregunten aquí, siendo un servidor público, siendo un catedrático y demás, y cuál es el libro de cabecera o el que te dejó algo, ¿sí? Y entonces ahí queremos andar adivinando, la verdad que aquel, no sé, el Principito y cosas de esas. A ver, todos deberíamos de conocer, y lo señaló así, y conocer, y que realmente el libro de cabecera fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que regula precisamente el entendimiento y el compartir de toda la comunidad, ¿sí? Ahí están las reglas para la condición social favorable. Pero si no conocemos esas reglas, pues las desconocemos, ¿sí? Digo, eso no vamos a venir a decirles, o sea, tienen que generar ustedes un interés por conocer, y más siendo de la materia. A ti me tocó tocar yo ahí cuando dimos con los conversatorios en todos lados, para que a manera de que hubiera un interés por la elección del Poder Judicial de la Federación, aquí en Jalisco. Y les decía yo, levanten la mano quien sepa precisamente que va a haber una elección. Les juro, de 310 nada más levantaron. Estudiantes de Derecho. Porque no fuimos a otras áreas, excluimos a los otros. Yo estoy de acuerdo que se involucren, porque la política no es un término que defina a un conjunto de ciudadanos que sean especiales en una condición, porque sumamos todos sumamos para el bienestar de todos. Eso es hacer política. Estar en el lugar de la toma de decisiones, ese hay que pelearlo, Cuando uno politiza un asunto es porque tú quieres participar, quieres ser tomado en cuenta. Entonces, esa parte hay que involucrar a los que no se involucran. Me encantó, me la llevo. Y además, no solo es la participación democrática de las juventudes en México, yo me quedo con el otro subtítulo, que es liderazgo político electoral de las juventudes de 2020. ¿Sí? Esos son lo que pueden ser ustedes. La otra, la condición de ciertos términos que ustedes dijeron, y con esto cierro, porque a eso se refiere la cultura político-democrática. Ustedes refirieron términos muy importantes para nosotros, como respeto, tolerancia, diálogo. Esos términos son prácticas democráticas que se tienen que transformar en prácticas democráticas y no puede quedarse en abstracto. Para que haya una comunicación debe haber respeto. El diálogo va de aquí, de allá y de allá para acá, y tomar en cuenta las mayorías y las minorías en nuestro sistema. No es desaparecer o aplastar a las minorías, sino tomar en consideración lo que representan las minorías. Si bien es cierto, podrán tomar o acordar una decisión por el ser más los que coinciden, pero eso no quiere desaparecer, quiere decir que desaparezcan a los ejercicios de debate político de las y los jóvenes, para que sepan resolver precisamente con datos, debidamente fundado y motivado, y entendiendo y reconociendo la parte del otro y hasta dónde puede ceder
tú y hasta dónde no puedes ceder tú de acuerdo a lo que te han formado en tu casa y en tus escuelas, ¿sí? Para tener una especialización. Por tanto, estos términos para nosotros es muy importante en el Instituto Nacional Electoral porque se trata, y todo está dirigido en la cuestión de la formación ciudadana, precisamente que estas prácticas democráticas requieran para ustedes habilidades, destrezas y conocimientos para vivir en democracia. Gracias. Agradecemos mucho a Luis Zamora Cobian, experto en la materia de teatro, país ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Jalisco, por su retroalimentación y aportaciones. Con esta última intervención damos por concluida estas brillantes participaciones y devolveremos el uso del micrófono a nuestra maestra de ceremonias, la formadora de vinculación del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades y titular de la Procuraduría de Derechos Municipales del Sistema UNIVA, Campus Guadalajara, a la maestra Lourdes Gabriela Michel. Adelante, es suyo el micrófono. Agradecemos a nuestras y nuestros panelistas por sus aportaciones. Ahora iniciaremos con el espacio de preguntas y respuestas dirigidas a las y o los ponentes, por lo que les pido levantar la mano para que les acerquen el micrófono. Van a callar para siempre. Bien, si no tenemos ninguna participación, agradecemos entonces a las y a los jóvenes participantes, así como a nuestro moderador y experto electoral por sus interesantes aportaciones en esta actividad. Y a quienes nos acompañan de manera virtual, les pedimos esperar unos momentos para continuar con las conclusiones del escuchatorio con jóvenes titulado La participación democrática de las juventudes en México. En breve regresamos.
la participación democrática de las juventudes en México. A continuación, saludamos y cedemos el uso de la voz al consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Carlos Javier Aguirre Arias, quien nos compartirá sus conclusiones sobre esta actividad. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la invitación, a la UNIVA, la anfitrionía y sobre todo a ustedes, panelistas, por compartirnos la reflexión. Como bien lo dice este innovador ejercicio que ya lleva algunos años realizando el Tribunal Electoral, escuchatorio, las autoridades venimos a escuchar y yo en particular me centré en tomar nota de lo que ustedes decían para poderlo replicar, llevarnos, y desde el Instituto Electoral, que nos encargamos de promover la educación cívica, organizar las elecciones locales en Jalisco, nos llevamos, al menos yo, 5 ideas fundamentales y que quisiera retroalimentar, que ustedes sientan que he escuchado y hemos escuchado desde el Instituto Electoral lo que han comentado. En primer lugar, la idea de hacer un escuchatorio con niños y niñas me parece fundamental y yo creo que eso hay que llevarlo para implementarlo y escucharlos. Ya decía el doctor Zamora, los ejercicios de cabildo infantiles y juveniles son una primera aproximación de democratizar estos espacios. Sin embargo, yo creo que podemos innovar muchísimo en otros formatos. La segunda idea que comentaron sobre que las juventudes, ustedes hablaban de que querían ser arquitectos del sistema político y que se consideran como arquitectos del sistema político. Yo estoy sumamente de acuerdo con ello. Incluso en Jalisco, en los cargos locales, hay una acción afirmativa que es una medida, una regla para que los partidos políticos incluyan a las juventudes de 18, está ahorita justo el debate lo de la edad, de 29 o a 35 hasta 35 años, pero todos los partidos políticos en todos los municipios al menos tienen que poner a un joven. Y luego todos los partidos políticos en su planilla para diputaciones locales tienen que poner al menos a una persona joven. Y entonces sí, invitarles también, digamos, a ser arquitectos del sistema político en esta postura. Los partidos políticos lo necesitan, los partidos políticos necesitan buscar a estos jóvenes y ahí hay esta primera oportunidad de participar mediante, digamos, el voto activo y como candidatos y candidatas. Eso lo diría en un principio. También es evidente que como arquitectos del sistema político la primera piedra es el voto. Ahí ya el doctor nos platicaba algunas ideas. Las y los jóvenes de 18 años son los que más votan en México, pero los que menos votan son los de 19 a 24. Y entonces ahí hay que ponernos también desde el Instituto Electoral una autocrítica y escuchar lo que están diciendo y lo que nos quieren decir y redoblar esfuerzos para ello. Y ahí tomo la tercera idea que nos compartieron sobre meternos a las redes sociales, a lo digital, a los videos, al algoritmo. Y ahí se me ocurrió la idea que los escuchaba. Quizá podamos, seguramente todos ustedes son usuarios activos de ChatGPT, ¿no? Yo soy profe también y sé decir, ya sabemos el reto que eso está implicando, pero ¿por qué no desarrollar en conjunto con ustedes algunos talleres para diseñar prompts de participación ciudadana? Es decir, preguntas a estas herramientas, a Gemini, a ChatGPT, de cómo podemos involucrarnos más en lo público, cómo contactar a mi diputado local, cómo exigirle, cómo hacer un tweet de protesta, etcétera, ¿no? Porque un dato que la semana pasada yo revisaba, hay una cosa que se llama Edelman, barómetro de confianza de Edelman, y un dato que me sorprendió mucho es que el 50% de los mexicanos, el 50% de los jóvenes mexicanos, estamos a favor de hacer actividades de activismo hostil, insultar a las personas en redes sociales, mentir deliberadamente, y dañar algún espacio físico, público o privado en las manifestaciones. O sea, se les preguntó, ¿usted está de acuerdo en hacer activismo hostil? Y la gente dijo que sí. ¿Por qué? Ustedes ya lo dijeron, porque hay, digamos, una distancia, en la época de representación, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que eso sea malo o bueno, sino simplemente así están las cosas y hay que con ello, en el algoritmo, tratar de, y esa es una invitación que les hago y con una reflexión que también ustedes compartían, que me la llevo y que la he escuchado bien, que no solo se trata de la teoría, sino de poner en práctica
¿no? De vivir en práctica la educación cívica, y yo creo que en las redes sociales es el primer lugar donde podemos poner en práctica esto. Gobiernen ustedes el algoritmo, hackeen el algoritmo de ustedes mismos desde sus propios celulares, desde su Instagram, su TikTok. Nosotros podemos hacer algo para nuestro propio consumo informativo, para escuchar diferentes estructuras, las que no me gustan, las que sí, y yo creo que por ahí podemos empezar a ir poniendo en práctica. Y también la idea esta que ya decía el doctor Zamora, de ir a otras disciplinas, completamente de acuerdo, y sobre todo compartir un ejemplo. De los 6 gobernadores, último gobernador, porque no ha habido una gobernadora en nuestro estado, los últimos 6 gobernadores, 2 han sido abogados, ¿no? Aristóteles y Ramírez Acuña. 2 han salido de económico-administrativas, Emilio es contador y Pablo Lemos, el gobernador administrador de empresas, y otros 2 han salido de ingenierías, ¿no? Alberto Cárdenas es ingeniero electricista, verdaderamente ingeniero. Para solo poner un botón de que el principal cargo político en nuestro estado no solo ha estado en humanidades, ¿no? Y por eso hay que también ir a estos lugares, y lo podemos ver, la presidenta de la República es ingeniera, ¿no? Bueno, cierro ya recopilando lo que he escuchado y lo que ustedes provocaron, y que tengan por seguro que vamos a ir al Instituto Electoral a poner en práctica algunas de estas ideas. Cierro con 2 reflexiones que he cargado durante el año y las he expuesto en debates, incluso en el Instituto Electoral. Las y los jóvenes, yo estoy convencido, no solamente los mayores de edad de 18 años, sino los jóvenes, como dice la ONU, desde los 12 años, son el grupo político más importante de nuestro país. Contando, el doctor hablaba que son el 26-27% de la lista nominal, pero si le suman a los jóvenes que no están en la lista nominal, que son de 12 a 18 años, llegamos casi al 33% de la población. Llegamos porque yo me siento así como joven, tengo 33 años, pero ya es como un asunto, ya rebasé un poco la edad de los 29 años. Somos ese grupo político más importante al que hay que ponerle más atención. Es también de los más vulnerables, ¿no? ¿Y cuál es el principal problema de seguridad de Jalisco? Las y los desaparecidos. ¿Quiénes son las principales personas que desaparecen? Los jóvenes. Y todos los días están en portada la agenda de los desaparecidos. Por eso también es un grupo que hay que ponerle prioridad. Y también, porque hablamos mucho de las redes sociales, de cómo nos la pasamos. Yo soy, digamos, muy adicto al celular. Cada domingo me dicen que paso como 6-7 horas a la semana, no sé ustedes cuánto siga el celular, que cada semana nos domine. Pero el otro día escuchaba una reflexión de un académico argentino, Matías Bianchi, que él dice que las y los jóvenes no es que sean, digamos, por voluntad propia apegados al celular, sino que también son víctimas del propio algoritmo. El algoritmo es una empresa, son empresas que quieren nuestra atención, y con nuestra atención hacen dinero. Y entonces no es que nosotros voluntariamente queramos regalarle nuestro tiempo para que él sea rico sin nosotros obtener nada a cambio, sino también somos víctimas de esto, hay un proceso psicológico de ello, y entonces también entenderlo desde ahí es importante. Y cierro con una invitación y una felicitación, lo están haciendo muy bien, van a incidir muchísimo en la vida política, sigan así. La educación cívica y la democracia es de ustedes, no es de las autoridades, sino ustedes la construyen con estas ideas como las que nos están diciendo. Pónganla en práctica, gobiernen el algoritmo, hackeen el algoritmo, busquen ahorita en Google o en ChatGPT qué pasó en Nepal, qué ha pasado en otros países, y son ustedes los que están ahí sacudiendo las instituciones, y sacúdanlas lo más que se pueda. Y muchas gracias, Tribunal Electoral, por la invitación. Electoral. A continuación, previo al cierre de esta importante actividad, cedo el uso de la voz a José Héctor Tapia Martínez, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos trae una atenta invitación. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo les vengo a compartir un poco de información del Museo Interactivo de la Constitución, que está dentro de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Hay una presentación que va a estar saliendo aquí en las pantallas, les pido que la traten de seguir, yo sé que está un poco complicado por el ángulo de los monitores, pero ojalá la puedan ver. Siguiente, por favor. El museo inicia como una idea de magistrados y magistradas del tribunal en 2016 porque se estaba buscando un espacio que conmemorara los 100 años de nuestra Constitución Política del 17. Entonces, se decide que debe de haber este espacio, pero además para la conmemoración de este documento tan importante, también se buscaba que hubiera un lugar que fuera más accesible para los que no somos abogados como ustedes, para los que no dominamos este léxico tan complejo que ustedes dominan, y que trataba de compartir a los visitantes un poco de qué se hace dentro del tribunal y qué significan los derechos políticos electorales, ¿no? Entonces se abre el museo interactivo para que a partir de la historia, a partir de la educación, a partir de la cultura y a partir del arte podamos entender mucho mejor qué es lo que se hace dentro de este lugar. Siguiente. Y bueno, en 2017 abre sus puertas nuestro museo y, como les decía, el eje rector del museo son los derechos político-electorales. Pero un buen museo, un espacio cultural, un espacio educativo, tiene que ser, siguiente por favor, un espacio vivo, un espacio que lata, un espacio que se transforme. Siguiente por favor. ¿Y qué significa esto? Que el museo tiene que estar en constante construcción, en constante actualización de contenidos, siguiente, y en constante modificación de sus elementos museográficos y elementos curatoriales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos dimos nosotros a la tarea? Se nos pide que profundicemos en los temas, y ¿qué hicimos? Pues meternos más profundo a ver qué era lo que le podía estar faltando al museo y cómo podía ir creciendo en sus contenidos y en la oferta educativa que presentaba a sus visitantes. Siguiente, por favor. Entonces, desde 2017 hasta la fecha se han hecho varias actualizaciones, y la última y la más importante fue la actualización de 2024, que era lo que estaba buscando, era visibilizar a las grandes mujeres que han sido partícipes de nuestra historia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un estudio con dos doctoras muy, digamos, muy aptas y muy doctas en el tema de la igualdad y la paridad de género, junto con el INER, que es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, para empezar a integrar y visibilizar a estas grandes mujeres que han hecho parte bueno, que han sido parte fundamental de la historia de nuestro país. Nosotros no podríamos entender la historia de nuestro país ni la historia de la humanidad si no tomáramos en cuenta la participación, la gran participación de las mujeres. Así que se integran desde la independencia hasta la actualidad todas estas grandes personalidades, estas grandes mujeres que han hecho lo que nuestro país es hasta ahora. Siguiente, por favor. ¿Qué se van a poder encontrar en el museo? Pues está... Siguiente. El mural de la paridad, ¿no? Perdón, el mural de la igualdad. Si se pueden dar ustedes cuenta en las pantallas, cuando se inaugura el museo en el 17, pues es la imagen que está arriba, y en la parte de abajo ya es la última actualización de contenidos, que fue en el 24, donde se integran 13 constitucionalistas, que son estas grandes mujeres que han hecho y han aportado cosas muy significativas para nuestro país. Siguiente, por favor. Además de eso, tenemos una línea del tiempo, y hay algo muy interesante del museo que ojalá lo puedan visitar de forma física, que es esta línea del tiempo. Es una forma de abordar una gran cantidad de información de forma, digamos, más dinámica y mucho más interactiva, donde no es una serie de información que puede llegar a abrumar al visitante, sino que es una línea del tiempo donde cada quien puede escoger qué quiere conocer un poquito más de estos diferentes momentos del tiempo. Siguiente, por favor. También tenemos una exposición fotográfica que habla de momentos históricos muy relevantes. Aquí podemos ver uno con Madero y un grupo de feministas, el primer congreso feminista que está en la parte de abajo, que se celebró en Mérida, Yucatán. Siguiente, por favor.
Y bueno, uno de los puntos más relevantes y que tiene que ver mucho con las acciones que se llevan a cabo desde el tribunal es la sentencia que se emite en el 2021, que nosotros la llamamos en el museo como el mural de la paridad, donde se indica que la Cámara de Diputados tiene que estar conformada por 250 hombres y 250 mujeres. Siguiente, por favor. Además de esto, tenemos una serie de exposiciones temporales que lo que buscan es generar recurrencia en los visitantes y que siempre les ofrezcamos algo nuevo que ver. Ahora, en este momento, tenemos la exposición de las hermanas Mirabal, Memoria Viva, que tiene mucho que ver con el 25 de noviembre, es la historia y el compartirles la información de dónde surge el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y además también tuvimos una exposición del acervo Casasola, que es uno de los acervos más importantes y más relevantes en cuestión de fotografía histórica de la Revolución Mexicana en nuestro país, y también con ciertos adeptos de situaciones que han sido un poco más contemporáneas. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, como vieron ustedes en un principio, a como lo ven ahora, el museo ha evolucionado y ha cambiado. Y voy a parafrasear un poquito a una de nuestras compañeras panelistas, creo que se llamaba Daniela, si no me falla la memoria, que decía, los jóvenes ahora usamos mucho el celular, ¿no? Para informarnos, para comunicarnos, para educarnos. Bueno, yo sé que ir al museo es un poco complejo porque estamos a gran distancia, pero en la parte de aquí afuera hay un banner que tiene un código QR que les va a permitir usar sus celulares para poder visitar de forma virtual el museo, para poder encontrar dentro de la página del micrositio un recorrido que lo hace la doctora Alicia Ocampo, que fue una de estas especialistas que hizo la actualización de contenidos y que les va a permitir ver toda la información que tenemos en este lugar, que es muy relevante en, pues digamos que no solamente en la formación de ustedes como abogados, sino en la formación de todos en función de entender bien por qué nuestro país está en el punto donde está, cómo se conformó y cuál ha sido la participación tan importante de las mujeres. Así que yo termino mi participación y si tienen alguna duda, si quieren compartir algún comentario, con todo gusto se pueden acercar conmigo y yo ya les indico cómo accesar al museo, y por favor visítenlo aunque sea de forma virtual para que cuando puedan tener la oportunidad de hacerlo en forma presencial y física lo puedan entender muchísimo más, pero además porque hay información ahí muy relevante y muy trascendente que de repente no la podemos encontrar en todos lados y ahí está condensado, y les agradezco muchísimo toda su atención y tiempo. A continuación pedimos a todos los asistentes, autoridades, invitados especiales, estudiantes, profesores, nos apoyen contestando la siguiente encuesta que se proyecta mediante el QR para poder tener una retroalimentación sobre nuestro evento del día de hoy. La Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participación, tanto de manera presencial como virtual en esta actividad. Les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias.